Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ingenio Electrónica. En este video vamos a estudiar lo que son las expresiones booleanas. Y bueno, anteriormente ya hemos platicado que una expresión, de manera general, pues es la combinación de operadores, operandos y variables. En este caso, una expresión booleana, pues va a tener al final de esa combinación una respuesta, la cual puede ser verdadera o falsa. Y podemos comprobar también ese tipo de respuesta mediante una función que ya hemos ocupado, que es mediante type. Voy a ingresar ahorita al modo de interactivo de Python, escribiendo Python 3. Listo. Entonces, si escribimos type y entre paréntesis ponemos true, nos dice que la clase es de tipo booleano. Si en vez de esto escribimos lo siguiente, nos dice que también es de tipo booleano. Ahora, un tema del que también estamos a hablar son los operadores de comparación, que al final, después de una serie de operaciones, también nos va a arrojar un resultado verdadero o falso. Uno de estos operadores son, los voy a poner aquí como comentario, es este. No, lo voy a poner normal, si necesario los borro. Este de aquí. Vamos a poner también este y este. Si me falta algún otro es is not. Muy bien. Voy a explicar. ¿Qué significa este? Bueno, cuando nosotros usamos este operador de comparación, lo podemos aplicar de la siguiente manera. Por ejemplo, podemos decir, veámoslo como una pregunta. Podemos preguntar, podemos decir que 5 es igual a 5. 5 es exactamente igual a 5. Nos dice que sí, que es verdadero. Ahora podemos decir que 5 es igual a 6. Nos dice que no, es falso. Entonces véanlo como una pregunta y podemos así abarcar cada una de estas. Esto significa igual, significa diferente, menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual. Esto significa que es equivalente y cuando no es equivalente. Es algo similar a esta parte. Para que no nos compliquemos mucho, podríamos ocuparla quizás en algunos ejemplos de la misma manera. Vamos a usar ahora este que les parece para hacer igual una especie de pregunta. ¿Qué le vamos a decir? ¿Es 5 diferente de 5? Falso. No, 5 no es diferente de 5. Ahora, ¿5 es diferente de 6? Sí, 5 es diferente de 6. Entonces, con esto pues es como podemos hacer una serie de operaciones y entonces al final, después de una simplificación de esas operaciones, recibir una respuesta verdadera o falsa. Nosotros tenemos que, repito, hacer una especie de pregunta que se hace por medio de estos operadores de comparación y nosotros vamos a partir de la respuesta verdadera o falsa con alguna otra instrucción. Ahora, también es necesario diferenciar lo que hay, digamos, lo que identifica a este símbolo de este. Este, como les decía, significa igual a. Pero este de aquí, en matemáticas, podemos decir que 2 más 3 es igual a 5. Eso es en matemáticas. Pero aquí, en Python y en programación, podemos decir que este símbolo es de asignación. Lo habíamos visto anteriormente en las variables. Por ejemplo, la variable x le vamos a asignar el valor de 8. O x va a ser igual a 5 más 3. ¿Qué significa? Que el resultado de esta suma se le va a asignar a esta variable. Recordemos que variable es una pequeña porción de nuestra memoria, lo cual está asignada para guardar esta variable, este valor. Muy bien, ya vimos lo que son los operadores de comparación. Ahora vamos a ver también lo que son los operadores lógicos. Bueno, en este caso hay 3. Y ahora sí me recorro a lo que es esta tabla de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Bueno, pues es una tabla en la cual nosotros podemos, va a haber 2 columnas, en este caso en esta y en esta, la cual es la columna X y la columna Y. Y va a tener cada columna va a tener cierta entrada, cierto valor,
va a haber una operación y nos va a arrojar un resultado. Por ejemplo, nos vamos con la tabla de verdad del operador lógico AND. Bueno, X dijimos que es una entrada. En este caso estaba recibiendo un verdadero y Y también es otra entrada y está recibiendo un verdadero. Por medio del operador AND nos está diciendo que verdadero y verdadero nos va a dar verdadero. ¿Cómo podemos ver estas columnas si les digo que es una entrada? Bueno, pues para los que conozcan algo de electrónica, pueden ser unas compuertas electrónicas, puede ser también un problema de lógica o en este caso un problema de programación. ¿Cuál es la característica del operador AND? Bueno, que cuando tiene dos de sus entradas como positivas, o bueno, no positivas, como verdaderas, nos va a dar un verdadero. Pero siempre que las dos sean verdaderas, nos va a dar verdadero. Si nos damos cuenta ahora, tenemos un verdadero, pero en la otra entrada tenemos un falso. Nos va a dar falso. Aquí se cambian los papeles, tenemos una entrada falsa y la otra es verdadera, nos sigue dando falso. Y cuando ambas son falsas, nos da falso. Entonces, la característica de AND es que cuando dos entradas tienen verdadero, nos da verdadero. En el caso del OR es diferente. Aquí igual seguimos teniendo las dos entradas, un resultado, pero ¿qué pasa? Aquí me equivoqué, es falso. Cuando tenemos una, aunque sea un valor verdadero, nos va a dar verdadero. Vemos aquí en la columna verdadera y en la otra es verdadera, nos da un resultado verdadero. En una tenemos tanto en esta como en esta solamente una entrada como verdadera y la otra como falsa, nos da verdadera. En este caso tenemos ambos en falso, nos da falso. ¿Por qué? Porque la OR, siempre y cuando tenga una sola entrada en verdadero, nos va a dar verdadero. Y en este caso ahora tenemos la tabla de verdad del operador lógico NOT. ¿Qué es lo que hace? Invierte lo que tenga de entrada. Aquí tenemos la entrada Y con una entrada falsa y nos arroja ahora un verdadero. En el caso que tenga un verdadero, nos arroja un falso. O sea que esto lo que hace es invertir la entrada. Dicho esto, entonces ahora sí nos vamos a lo que es un operador lógico, que son estos mismos. En este caso, en vez de AND, vamos a ocupar, bueno, sí, también nos vamos a ocupar AND, pero en este caso en minúscula. Si nos damos cuenta, se pone en azul, que significa que es una de las palabras reservadas que habíamos visto anteriormente. La otra es OR y la siguiente es NOT. Entonces, podemos hacer unas pequeñas operaciones. Vamos a hacerla aquí en la forma de Python y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner X es mayor a 0 y X es mayor, perdón, X es menor a 10. En este caso, fíjense que me arroja un no está definido tu variable X. Entonces vamos a definir un valor para X. Vamos a asignarle 5. Entonces ahora sí, la variable X tiene un valor de 5. Y si yo pregunto, a ver, X que vale 5 es mayor a 0, en este caso, en esta parte vamos a tener que sí. Y X es menor a 10, también es verdadero, también se cumple. Entonces, tanto aquí como aquí tenemos entradas verdaderas. Y entonces, vamos a nuestra tabla de verdad. Y si tenemos ambas entradas verdaderas, nos va a arrojar un resultado verdadero. Entonces, damos Enter y sí, nos da verdadero. Pero, ¿qué pasa si ahora cambiamos nuestra sentencia? Decimos que X no sea menor a 10, sino que sea mayor a 1. Mayor a 1. También nos sigue dando verdadero. ¿Por qué? Porque esta, como esta, se cumple. ¿Ok? Pero ahora vamos a cambiar que aquí sea un OR. Nos sigue dando verdadero. ¿Por qué? 5 sigue siendo mayor a X y 5 sigue siendo mayor a 1. Entonces,
una u otra se están cumpliendo. Vamos a cambiarle aquí, vamos a poner que sea x es menor a menos 5. Nos está mandando verdadero. ¿Por qué? Porque x, que es 5, es mayor a 0, sí. X es menor a menos 5, no. ¿Pero por qué nos arroja verdadero? Porque en nuestra tabla de verdad de las OR estamos teniendo una sola entrada como verdadero para que nos arroje también, ¿no? Un verdadero. Ahora, si nosotros usamos un NOT, en este caso vamos a elegir que x es mayor a 3. Sí. Se dan cuenta, seguimos trabajando con la variable x donde vale 5. Pero ahora, ¿qué pasa si ponemos un NOT? Ahora es un falso. ¿Por qué? Porque esta respuesta que nos arroja este resultado que es verdadero, lo invierte como habíamos visto en esta parte de aquí. Ahora, por último, vamos a ver cómo se puede cortocircuitar una expresión. A esto se le llama patrón de seguridad. ¿Y qué es lo que hace? Cuando está evaluando una sentencia y se da cuenta que una ya no tiene sentido, pues entonces simplemente deja de hacer la operación que resta y cancela el resultado. Vamos ahora a asignarle a x el valor de 6. Allí vamos a asignar el valor de 0. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. 6 es mayor o igual a 2 y y entre 0, en este caso 0 es x, ¿no? Perdón, aquí es x, aquí es y. Si es mayor a 2. Fíjense, a pesar de que la respuesta de 6 o de x en este caso, a pesar de que la respuesta de x, que su valor es 6, es mayor o igual a 2, esto es verdadero. Esto de aquí es verdadero. Y x entre y es lo primero que va a evaluar. ¿Cuánto vale x? 6. ¿Cuánto vale y? 0. Esta parte de aquí simplemente es un error matemático e independientemente de la respuesta correcta que haya tenido aquí, esta parte de aquí hay un error y toda la operación la cancela y nos manda a un error de división por 0. Entonces esta es una manera de asegurarnos, bueno, más bien es una manera de cortocircuitar, por así llamarlo, una expresión lógica para que simplemente se ahorre Python en este caso, pues el resto de las operaciones. Muy bien, bueno, entonces pues no tengo nada más que agregar con respecto a este tema y nos vemos en un siguiente video.